Danica ya está ubicada en su set estudio, ¿no es cierto?, de sesiones. ¿Cómo está ahí, querida Danica? Muy bien, Jorgito, ¿cómo estás tú? Qué rico saludarte y qué rico hoy día Igualmente. estar ahí acompañándote, como todos los miércoles a las 12 del día, Jorge. Eso. Y El, además el que miércoles usted, pasado te extrañé bueno, fue mutuo. y extrañé. Y de toda la gente que obviamente sigue también tus sesiones y todos tus comentarios y tu iluminación, ¿no es cierto?, en esto de las personalidades, las características, el tema también, el tema de la salud mental, salud integral, ¿no es cierto?, en términos generales, con nuestra Sí. terapeuta transpersonal. Espera, te voy a poner al tiro tu... Ahí está, ahí comienza a aparecer. Danica Marinovich, coach, psicoterapeuta transpersonal, especialista en salud integral, Instagram, síganla inmediatamente, escríbanle. Marinovic.coach, así se escribe, y su WhatsApp de contacto 569-520-92-483. Oye, tú estabas de viaje la semana pasada y a propósito de viaje, acaba de Ujú. salir esta información. Tú sabes que estaban ahí con complicaciones los trabajadores del aeropuerto en Santiago porque iban a ir a paro. Sí. Se había dicho que se había extendido, se había prolongado el diálogo, las tratativas, digamos, de acercamiento entre las empresas, digamos, para no llegar a incomodar. Se habla de como 700 y tantas mil personas que por estos días, imagínate, a una semana del 18, exactamente una semana, ¿no es cierto?, Una tienen semana. que hacer algún vuelo, algún viaje. Bueno, pero la información es que se ha confirmado que comenzarán la huelga porque no se logró acuerdo Ujú. con la concesionaria Nuevo Pudahuel. Y claramente esto amenaza con los vuelos para las fiestas patrias. Comenzará el jueves 12 de septiembre a las 7 de la mañana. O sea, imagínate los que tienen el pasaje en mano, ¿ah? Sí. Ahí, o sea, con todo el viaje, la Bueno, planificación, lo que significó todo eso, la familia a lo mejor, terrible. A partir de las sí. 7 de la mañana de mañana ya no hay viaje entonces, así lo ha confirmado el presidente del sindicato de Nuevo Pudahuel, Juan Prado, explicando que, bueno, tienen dispares, ¿no es cierto?, opiniones respecto a los reajustes, lo que había propuesto la empresa, así que esa es la información. Así que me imagino que tú no ibas a volar, ¿o sí? Porque tú vas ahí Sí. viajando. Sí, bueno, primero saludar a toda la gente que nos está acompañando hoy día, Sí, bueno, Jorge, sí, sí. que nos está escuchando y que esperan el programa porque les ayuda de guía, de crecimiento, de ver una mirada nueva a la vida y bueno, y nos ayuda a subir también su nivel vibratorio físico, Eso. emocional, mental. Sus Así que un energías saludo a todos y qué positivas. rico su energía positiva y qué rico que estamos en este programa, Jorge, y que tenemos el espacio para poder compartir toda esta experiencia. Y claro que sí, a viajar el domingo, tengo los pasajes comprados a Brasil, así que me iba de domingo a el 22, 15, del 15 al 22 de septiembre, 15, claro, el una domingo el semana. 22. Uy, Sí, bueno, sí. ahora quedó todo en ascuas, ¿ah? En compás Sí, de lo espera. que pasa es que la aerolínea dicen que ellos, la gente, por ejemplo, los pilotos y todos los que trabajan en la aerolínea, no se van a ir a paro, entonces creo que los vuelos igual van a Sí, estar sí, sí, funcionando, quizás no como la misma forma, exacto. pero es el aeropuerto en general, los trabajadores y todos los que están ahí, los El que... tema es que si tú el habitualmente tema. para viajes internacionales estáis 2 horas, ¿no es cierto?, 2 horas y media, te aseguráis Sí, 3 horas, ¿no es cierto?, antes. vas a tener que estar Ahora, antes. te Sí, digo, y eso sí. va a crear ¿Mm? una cantidad de problemas al interior. Imagínate cómo van a estar los ánimos ahí, ¿no es cierto?, todos caldeados. No, se hace Sí, bueno, yo voy a complicadísimo. estar el domingo, Jorge, así que ahí te voy a enviar la información. Ah, Vamos bueno, a tenerlo desde, desde un mismo pasajero. claro, Así que te voy a enviar la información y después tú la compartes el día lunes si quieres exacto. en tu Eh, programa pero muy Ponto buena Online. la precisión que ¿Mm? hacías tú, en el sentido de que no es que se vayan a cortar los vuelos. El No, tema es que esto va a redundar, ¿no es cierto?, en un sí, atraso, pero de esos grandotes, ¿ah?, mayúsculos. exacto. Vaya con su lonchera, que antiguo. Vaya con su bolsito, ¿no es cierto? Lleva hartos sanguchitos, harta bebidita, porque si se los compra allá son caros. Usted sabe que en el aeropuerto es cara Sí, la cuestión. Así que ah, sí.
Así que vaya Con su preparado saco de porque, dormir, con su uf, saco de dormir, por si, exacto. Para los que por si salen de acaso. madrugada van a tener que pasar toda la Claro, noche. sí. Ya, Bueno, experiencia, la vida son experiencias. Por eso. algo te toca. Por algo también voy a estar el domingo, si no tenía pensado viajar, pero bueno, se dio antes de esto, así que por algo pasan las cosas. ¿M? Ya, Hay que ser Danica, positivo. oye, usted me anticipó, ¿no es cierto?, a través de las redes virtuales de Sí. que íbamos a hablar hoy día, así que vamos al detalle. Vamos, Vamos al grano, vamos al grano. ¿cierto? Vamos al grano. Hoy día vamos a hablar del miedo a equivocarse y a fallar. Es uno de los miedos que tenemos todos, unos en mayor escala y unos en menor escala. Y lo importante es que podamos conocer este miedo, entender de dónde viene, cómo nos limita, cómo no nos deja avanzar. Y hoy día vamos a estar hablando de eso porque es un buen tema a tratar. En consulta me llegan muchas personas que se sienten paralizadas, que no Sí. avanzan en sus carreras o en sus profesiones, en su trabajo, y encontramos siempre que hay un miedo profundo a equivocarse o a fallar. Y este miedo también deriva a otros miedos más, y que hoy día vamos a estar conversando de eso, Jorge, que lo Me encuentro parece muy bien. en una de las... ¿Mm? No, querida Danica, es que el miedo también te Cuéntame. hace estar alerta, te hace prevenir, precaver. Entonces, ¿Sí? el miedo en términos generales tampoco no es que sea malo, pero hay que manejarlo, hay que dosificarlo y hay que entenderlo. ¿Ah? Por Hay ahí que yo creo que... entenderlo, Sí. comprenderlo. Y sabemos que este miedo a equivocarse hay dos caras, la cara buena y la cara que te limita, ¿ya? Ujú. Entonces vamos a hablar del miedo a cometer errores, ¿ya? Ok. Porque este miedo a cometer errores, a no poder retroceder las agujas del reloj, nos limita, nos angustia y nos produce a veces mucha ansiedad a lo que queremos o lo que deseamos para nuestra vida. Y este miedo tiene dos caras, como decía, y tú también decías, la cara buena y protectora, ¿ya? Porque en sí, este miedo, el miedo que tenemos todos como especie en general, porque somos humanos, nos facilita la adaptación al medio, nos cuida, nos protege de los peligros de la vida, nos protege de los daños físicos o psicológicos. Entonces, este miedo también a equivocarse, a fallar, porque por un error pueden pasar muchísimas cosas, ¿ya? Por una equivocación puede haber mucho daño, entonces nos va a proteger de algún peligro que Ujú. podamos tener, ¿ya? Sí. Como humanos, como la especie, nosotros nacemos con esta emoción que es primitiva, que es biológica, que es el miedo, que en general va a hacer que nosotros siempre, si nos acercamos al calor, mantener una distancia porque el fuego nos puede quemar, y entonces siempre tenemos un estado de alerta, y ese estado de alerta obviamente tiene que ver con el miedo, que funciona y es una emoción protectora para nuestra vida, ¿ok? Pero también tenemos la cara que nos limita. Y en esa cara que nos limita, en el miedo a equivocarse, está ya la parálisis, la que no nos deja Claro. avanzar, la que nos mantiene en una angustia o en una ansiedad a equivocarnos, a no hacer las cosas como quisiéramos por miedo a fallar. Entonces, en esto que nos está limitando, que esta cara de la moneda, que nos convertimos y nos quedamos en esta zona de confort, y aunque la zona de confort nos genera frustración, enojo, impotencia, rabia, nos quedamos ahí porque tenemos miedo a avanzar, tenemos miedo a seguir, tenemos miedo a tomar una decisión, y estos miedos se derivan, el miedo a equivocarse, el miedo a tomar una decisión que puede ser equivocada, una dirección que puede ser equivocada, porque puedo errar en el camino. Entonces ahí nos empezamos a limitar, a estancarnos, a sentirnos atrapados en eso, y esto genera aún más frustración porque viene un bucle de pensamientos negativos, y ahí quedamos en esta zona de confort, que no queremos, que no deseamos, pero es cómoda para prevenir la angustia que se produce, la ansiedad que se produce cuando uno se enfrenta a una situación donde tiene que tomar una decisión, donde tiene que elegir algo o tiene que tomar un camino que uno no quiere hacerlo, ¿ok? Por miedo Sí. a que haya un error. Y muchas veces cuando tenemos este miedo a equivocarnos, este conflicto, y ya es patológico, vamos descubriendo que detrás de este miedo patológico, porque hay muchas veces que este miedo no nos deja ni siquiera estar tranquilo un día sin presión,
Porque imagínate, todo el día estamos tomando decisiones, estamos tomando elecciones y todo el día en el fondo estamos decidiendo nuestro día a día, consciente o inconscientemente, pero estos miedos nos paraliza hasta poder hablar o decir las cosas que queremos decir por miedo a la consecuencia, ¿ok? Entonces, esto trae muchas consecuencias emocionales, Jorge. Como te decía, trae una consecuencia, lo primero, que ya no se siente el miedo, no es que uno diga, oh, tengo miedo, no, siente uno frustración, siente enojo constante y eso llama a más frustración y más enojo y más detención, más parálisis por análisis, por pensar lo que pienso tantas veces y repensarlo, que al final no tomamos ninguna decisión. Y además se nos van apagando nuestros motores del deseo, de la voluntad, del coraje, del desafío, de querer ir hacia nuevas situaciones, hacia nuevas formas, a desafiar nuestros límites y ahí nos quedamos detenidos y frustrados. Y esta es la consecuencia negativa, ¿ok? Siendo que el miedo en sí, y muchas veces el miedo nos ayuda a cometer errores, porque los errores muchas veces pueden ser accidentes fatales o incluso daños generales psicológicos o físicos, como lo decía anteriormente, pero cuando nos quedamos pegados en eso es cuando ya estamos en una situación donde nosotros podemos trabajar con este miedo, podemos superarlo y ahora vamos a hablar un poquito de cómo liberar el miedo a equivocarse o a fallar y la posibilidad que nos da de poder avanzar, de tener más coraje, de ir a nuevos desafíos, por lo tanto, de superarnos, de comprendernos, de saber el poder que tenemos internamente y obviamente Sí. nos va a generar mejor confianza con nosotros mismos, Jorge. Sí. ¿Ya? Y además que Y hoy tenemos que día estar, ahora perdón, es que tenemos que estar súper conscientes de que esto para bien o para mal, ¿no es cierto? Nos pone metas, nos supone obstáculos y que tenemos que irlas conociendo. Fíjate que, por ejemplo, quien toma, quien se alcoholiza, a propósito del 18 y todo, ¿no es cierto? Está bloqueando los miedos. Entonces, claro, por eso que uno se pone así, fantoche, ¿no es cierto? Se pone para la camorra, que se lo mismo pasa con la droga. Te obstaculiza ese nivel, ese equilibrio lógico, biológico, que te da también para la defensa el arma, ¿no es cierto?, que es el miedo. Entonces, por eso que es tan necesario, pasar un dato, ¿no es cierto?, que siempre estar súper consciente de todo. Cuando uno tome decisiones, ¿no es cierto?, tiene que ser responsable conforme está 100% consciente de lo que está sucediendo. Porque estos elementos que hablamos, ¿no es cierto?, la droga y el alcohol, obviamente te, te juegan en otro terreno, digamos, esa realidad. Exacto. Lo que pasa es que el alcohol o la droga en sí es una forma de evadir una realidad Sí. o de desinhibir. Hay mucha gente que está muy inhibida porque tiene miedo al juicio, miedo al rechazo, miedo a no ser querido, que en el fondo es porque no tememos equivocarnos, es por eso, por no ser aceptados, por el miedo al juicio, por el rechazo, por no ser querido y miedo a no ser suficiente. Entonces, cuando uno consume el alcohol, en el fondo hay una parte de uno que se desinhibe y nos sentimos más fuertes, más poderosos, nos atrevemos a hacer cosas, a tener más coraje, que en el fondo es lo que queremos sentir. Pero eso no nos lleva realmente a tomarlo a tomarlo como propio de uno, esos valores, sino que es evadir ese miedo, ya como tú lo estás diciendo. Ahora, Jorge, no siempre cuando uno toma es por eso. Hay gente No, que le sin gusta duda. tomar porque le No, sí. gusta Y hay compartir, porque se distintos toma un traguito niveles porque le también, gusta pues, sí. disfrutar, Claro. hay distintos niveles, Obvio. claro. Bueno, como sociabilizar también, no solamente es por esa situación, pero sí se da en varias situaciones que cuando uno bebe en exceso o en descontrol, de repente no bebe en la semana, pero bebe una vez al mes o 2 veces al mes en descontrol, es una forma de desinhibir el control inconsciente que tiene, porque llega ahí al límite de que te descontrolas de una forma u otra, ¿ok? Y bueno, y sabiendo ya todo esto, Jorge, porque tenemos miedo a equivocarnos, ya te lo dije recién, bueno, y todas las personas ahí que nos están escuchando también, si tienen miedo al rechazo, hay que descubrirse, si tienen miedo a no ser querido, a no ser suficiente, hay creencias inconscientes de no ser suficiente, no ser bueno para un otro. Y uno también de los temores fuertes es el miedo al juicio, al que dirán, ¿qué dirá el otro de mí?
¿ok? Entonces podemos irnos descubriendo, ¿ya? Y comprendiendo este miedo a equivocarnos, que en el fondo afecta a muchas personas, no solamente uno cree de repente que solamente le afecta a uno, le afecta a muchas personas, y se puede manifestar en diferentes formas, con una angustia generalizada, sintiendo una parálisis ante tomar decisiones, elecciones, por no equivocarme, antes de poder decir algo, quizá no quiero hablar, no quiero decir nada, tengo un tema, quiero enfrentar una situación, pero no puedo porque tengo miedo ahí a no ser suficiente, a no ser bueno o no sentir que valgo, ¿ya? Todo esto, detrás de todo este miedo, siempre hay algo que vamos a empezar a descubrir cuáles son las causas principales. Una de las causas principales que se produce este miedo es por la forma de percibir la vida, por la forma negativa que percibimos la vida. Y esta forma negativa que percibimos la vida o lo que llevamos se llaman programaciones. Ya hemos hablado de las programaciones, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros traumas y todo lo que llevamos programados en nuestro cerebro. La otra también es la baja autoestima. La baja autoestima tiene que ver con personas que tienen una interpretación negativa de la vida, pero también una interpretación negativa de su propia competencia, de su propia valía, de su propio valor, donde sienten que no valen, que no son suficientes. Y hay casos que, por ejemplo, la baja autoestima se ha generado a lo largo de la vida por las experiencias que se van viviendo, pero también empiezan en un momento donde el niño pequeño de repente llega a un punto donde el papá o la mamá no estuvieron para él en un momento que él los necesitaba y se sintió no escuchado, no validado, los padres estaban en otra situación, pero el niño no entendió y de repente siente que no es importante para las personas que debería ser importante, entonces ¿para quién va a ser importante? Y esto se lleva arrastrando de ahí en adelante en la vida y la vida te sigue poniendo situaciones donde uno percibe e interpreta la vida como ya lo lleva grabado en su información, Jorge. Entonces ahí vienen las creencias, ¿ok? El otro punto también son los traumas propios que uno lleva cuando niño, lo que hablamos, y transgeneracionales que tienen que ver con lo que vivieron, por ejemplo, nuestros ancestros. Vamos a hablar de un trauma transgeneracional, un abuelo que atropelló a su hijo pequeño, ¿ya? Obviamente fue un error, fue un accidente, no lo vio, pero sí queda en el inconsciente de los descendientes, en él quedó muchísima culpa, y en los descendientes queda un estrés patológico del miedo a equivocarse, porque en el fondo el cerebro va a prevenir de cualquier error, porque un error puede ser fatal, ¿ok? Entonces muchas veces por muertes inesperadas, sufridas dramáticamente, por sensaciones de culpa muy grandes que no fueron gestionadas, que no fueron comprendidas o liberadas, queda en los descendientes esa patología de un cerebro hipercontrolador, de un exceso de perfeccionismo, de una tremenda autoexigencia para no cometer un error porque el error puede ser fatal. Y eso es vivir angustiado. Cuando hay gente que me dice, yo vivo en la angustia constante. Y la única forma de quitarse la angustia es asegurarse de que no va a haber ningún error. Imagínate cómo vivimos así. Si la vida es, la parte de la vida es Nadie te cometer asegura errores, nada. nada. Entonces, la parte de la vida, nuestra parte de vivir es cometer errores. ¿Para qué? Porque el error es el camino al aprendizaje. Por lo tanto, el error es parte de nuestra vida. No podemos no vivir. O sea, nacemos cometiendo errores para aprender de ellos, sacar sabiduría de ellos, ver qué es lo que nos pasó, qué es lo que estamos percibiendo en la vida, qué es lo que tenemos que transformar. Y es parte del aprendizaje, si no, en esta vida venimos a aprender sí o sí, ¿ya? Si fuera todo perfecto, créeme que no estaríamos en esta vida que es dual, que aprendemos de lo negativo para comprender también qué es lo que mejor nos hace bien y que queremos para nuestra vida, ¿cierto? Entonces, comprendiendo estas causas, también tenemos el miedo al juicio, también hay estrés
familiares o desde niños donde fuimos juzgados porque nos equivocamos. Mira, aunque suene cliché o medio antiguo, hay gente que llega con un miedo al juicio y se lo generaron en el colegio los profesores. Ya antiguamente los profesores pegaban con la regla o te pegaban un coscorrón porque te equivocabas o te dejaban en ridículo delante de los compañeros, la burla. Entonces generaban un juicio hacia, sobre todo cuando somos niños y no tenemos la capacidad de gestionar nuestras emociones y tampoco tenemos la capacidad de comprender que los otros también son niños. Y también vimos la autoridad que fueron nuestros profesores como alguien que nos estaba juzgando. Entonces nos quedamos en eso y desde ahí en adelante nos vamos a evitar cometer ese tipo de error o vamos a seguirlos cometiendo siempre sintiendo que no somos útiles, que somos unos inútiles, que somos torpes, que somos tontos, ¿ya? O evitar sentir ser eso. Entonces ahí vienen estos patrones, que viene el patrón de perfeccionismo, de la presión que nos ponemos para alcanzar lo inalcanzable y queremos más. No quiere decir que uno no pueda hacer las cosas como quisiera que salgan mejor y dar lo mejor de uno, pero cuando nos ponemos esta presión por alcanzar lo inalcanzable, generamos un agotamiento interno, un estrés, porque nunca es suficiente. Nunca va a ser suficiente, porque en este mundo es imperfecto y todos somos imperfectos, sino somos humanos y es parte de nuestra vida. También la otra causa es la autoexigencia. También esto es, en el fondo, ponernos una presión constante de exigirnos estar en una condición de exceso de hacer las cosas lo mejor posible, de tener que hacer del deber, del debería haberlo hecho de esta forma. Entonces, en esta autoexigencia que uno tiene, nunca es suficiente. El También es lo mismo, exitista Jorge. siempre anda buscando el éxito, Eh, ¿no es cierto? Como último fin, digamos, un fin que se transforma en el diario vivir, y uno no puede andar, ¿no es cierto?, siendo exitoso por la vida, pues, claramente. no, y lo otro es que es poco realista porque este mundo es imperfecto, bueno, es perfectamente imperfecto y nosotros también, entonces queremos eso y muchas veces nos genera que nos frustremos, que nos sintamos que no llegamos a la competencia suficiente o queremos pasar sobre las demás personas a costa de conseguir eso que nosotros necesitamos para sentirnos bien con nosotros mismos, para sentirnos seguros y muchas veces dañamos a los demás por llenar esas necesidades que en el fondo lo tenemos que llenar de una forma distinta con nosotros mismos, Jorge. Entonces, todas estas causas están haciendo que nosotros vivamos muchas veces en esa limitación. ¿De qué? De poder manifestar nuestro máximo potencial en nuestra vida, de ir a lo que deseamos. Es como descubrirnos que nosotros tenemos el poder. Y cuando nos damos cuenta que la primera, cómo nos podemos tomar estos tips para poder sanar todas estas cosas, saber que tenemos el poder de transformar nuestra vida. Somos los únicos responsables. Si cometemos un error, decir, bueno, cometí este error, voy a aprender de él, ¿ya? No culparnos, sino que yo soy responsable, y aunque cometí este error, me sigo amando a mí mismo. O sea, este error no me define como persona, yo tampoco soy eso, sino que es parte del ser humano equivocarse, ¿ya? Y decir, bueno, vamos a aprender de esto y vamos a sacar lo mejor de esta experiencia. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Qué es lo que no vi? ¿Cómo puedo ser mejor la próxima vez? Eso en el fondo es lo que uno tendría que tomar como un mantra para poder superar este miedo. Y hay un mantra muy lindo que yo le digo a mis pacientes, que cuando entramos a estas traumas que nos hemos quedado, que pueden ser propios de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, o más grande, o incluso traumas de nuestros ancestros, que lo trabajo en constelación. Entonces, importante decir, tengo el derecho a equivocarme y a fallar. Tengo el derecho a equivocarme y a fallar. Y soy responsable
de aprender de este error y cambiar la situación. Y puedo hacerlo, y puedo hacerlo. Entonces eso es súper lindo porque te queda grabado que en el fondo también tengo derecho a equivocarme. ¿Qué es lo que hacemos al darnos cuenta de eso? Bajamos la presión, bajamos la ansiedad que nosotros hemos llevado. Sanar nuestras heridas del pasado. ¿Cómo superamos este miedo? Sanando nuestras heridas del pasado, heridas de la infancia, de abandono, de rechazo, de humillación, de traición, de injusticia, que son las heridas emocionales, de desvalorización, herida también de agresiones, cuando nosotros hemos sufrido agresiones. Sanando las heridas, sanando las creencias limitantes que tenemos, que están a veces muy introyectados, que no valemos, que no servimos, que no somos suficientes, que no podemos, que si hago algo en la vida o tomo una decisión me puedo equivocar de camino, que el error es fatal también, eso es lo que queda después de algunos traumas. Lo otro también que tenemos que saber que hay lealtades invisibles familiares que a veces nos condicionan a llevar estas cargas emocionales y eso también hay que descubrirlo porque son tan invisibles que ni siquiera se ven, ni siquiera se perciben, pero cuando uno ya se va y se introyecta en el inconsciente y se da cuenta que hay algo, que yo estoy siendo leal inconscientemente a un padre, una madre, un abuelo, a una tía o a alguien, podemos Un liberar amigo, eso una amiga. O sea, a un amigo, a una amiga, ¿ya? Entonces, y a veces, bueno, te podría contar mil historias, Jorge, pero ya estamos llegando al tiempo. Vamos a hacer los tips cortitos. ya. Primer tips para poder superar este miedo, cambiar la forma de percibir la vida. Ya sabemos que tenemos que trabajar con los traumas, las heridas y con todas esas lealtades invisibles. Segundo, aceptar la imperfección como parte de la vida. No somos robots, somos humanos y los humanos nos equivocamos y venimos a equivocarnos, como dijo Jesús de Nazaret, que tire la piedra, la primera piedra que esté libre de pecado, ¿ok? Y nadie le tiró. Entonces, es parte de la raza humana, ¿ya? Establecer expectativas realistas. Esto es lo que puedo, a veces puedo hacerlo mejor, a veces no tanto, no siempre va a salir todo bien. Practicar la autorreflexión, es importante darse cuenta, aprender de los errores, porque en el fondo van a ser una experiencia de aprendizaje. Desafiar los pensamientos catastróficos, en este caso decir, por ejemplo, ¿será tan así? ¿Será tan malo todo? ¿Será que si me equivoco me van a despedir? ¿Será que si me equivoco o cometo un error no me van a querer? ¿Me van a rechazar? Aterrizar esos miedos. Exactamente. Y tomar pequeños pasos cada día para decir un nuevo pasito a la vez, me voy a atrever, lo voy a hacer. Aunque tenga miedo, lo voy a hacer. Y voy a avanzar como pueda. Saber que el error es la llave de avanzar a lo que deseamos para nuestra vida. Entonces tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros podemos liberar todo esto, podemos tener más autoconfianza con nosotros mismos, bajar el nivel de estrés, aprender nuevas cosas y obviamente ser mejores personas, Jorge. Qué Eso. bueno todo. A ver, lo que nos están escuchando, lo que nos están viendo, nos están escuchando en la UCB Radio, nos están viendo en la televisión, ¿no es cierto? Los cable operadores o a través de las redes virtuales y les ha hecho sentido esta conversa y quieren comunicarse directamente con Danica Marinovich, coach, psicoterapeuta transpersonal, especialista en salud integral, entonces lo hacen, lo pueden canalizar a través de Instagram, danicamarinovich.coach o a su WhatsApp de contacto y responde siempre a 569-520-92-483. Fíjate que con todo lo que hablaste me quedó claro, ¿no sé, de los errores y del concepto de que uno está disponible, digamos, para equivocarse diariamente. Y así entendí por qué perdimos ayer con Bolivia y me tranquilizó. Que es parte de la escenografía, digamos, que podemos ser exitosos o no serlo, digamos. Espero Y que... eso
Sí. Porque ahora nos Bueno, toca Brasil. ¡No! ojo, Brasil. ojo, lo importante es que eso no nos defina nuestra valía personal, Ah, ni sí. como inconsciente colectivo, ni como el país completo, que no nos defina, ¿ya? Tenemos Obvio. que aprender de eso y hacerlo mejor la próxima Sí. vez, ¿ok? Porque si Bueno, nos define con una creencia limitante, créeme que va a ser cada vez más difícil es verdad. poder ganarle a otro país y sacar nuestras mejores competencias. Sí. Pero hay que ver ahí los jugadores, la estrategia y todo lo demás. Bueno, Yo a me los fui en el. jugadores les hago un coach Eso. de empoderamiento personal. O a Eso. Gareca, ah, sí, puede ser también. Oye, Bueno, pero ahí tú ves la personalidad de los argentinos, cómo se creen, cómo se sienten, a pesar de todo lo que viven, sí, ellos se sienten importantes, entonces ahí uno puede saber por qué tenemos, bueno, hay estándares de tiempo donde, o sea, de lo que ha pasado en el fútbol, de saber que por qué ganan algunos países y otros se limitan un poco. es nuestro sino, es nuestro destino. Quizás no, en las constelaciones, Nuestro nuestros destino. antepasados en Sí. la selección, quizás, ¿qué es lo que pasó? Bueno, te En imaginas. el Mundial del 62 algo pasó. Claro, algo pasa ahí, ya. Oye, querida Danica, Algo pasó ahí. encantadora como siempre Ya, el Jorgito. encuentro, la conversa. Suerte el domingo con el viaje, pero prepárate porque llega un día y Sí, medio antes, digamos, del vuelo, ¿ah? Para que no tengas problemas. sí. Ahí te voy a enviar información. Ahí te Ya. voy a estar contando. ¿Ya? Besitos, cariños, cuídate mucho, Un besito, éxito. nos vemos. Chao. Buen Chao, día a amiga. todos. Un abrazo. Chao, Chao, chao. chao. Ahí está, la estupenda Danica Marinovich en contacto con nosotros. Salud integral.